Queridos hermanos, es un desafío muy grande ser papá, ¿sí? Sobre todo para los que no hemos nacido en un hogar cristiano. ¿Por qué? En el caso mío, yo conozco del Señor hace 10 años y tengo un hijo de 27, uno de 23 y una hija de 17. O sea que ninguno de los tres pudo saber que yo había conocido al Señor antes, digamos, de que ellos hayan nacido. Pero los que ellos sí saben, lo que nosotros sí les podemos mostrar hoy, es lo que sí Dios hizo en la vida de nosotros a partir de conocerlos. Aunque ellos lo vean de otra manera. Lo que nosotros a veces tenemos que transmitirle como papá son valores, ¿sí? Y no le podemos hablar de Dios si antes, como papá, no le hemos transmitido valores morales y culturales, ¿sí? Esos valores que vienen junto con nosotros como personas. ¿Por qué? Porque si bien Dios, nosotros ya sabemos lo que Dios hizo en nosotros, cómo nos cambió la vida, nos sacó de la oscuridad para llevarnos a la luz, ellos no lo pueden entender. Que quizás tampoco lo puedan entender algunos de nuestros familiares, porque quizás damos con eso de que en nuestra misma familia, nuestros hermanos, nuestros padres y hasta nuestros vecinos nos ven distintos. Nos ven distintos por el hecho de que creen que vivimos en una religiosidad, en algo que... Sí, en algo que nos cambió la vida, que nos lavó la cabeza el conocer a Dios. Pero nosotros sabemos que es algo distinto. Nosotros sabemos que eso nos dio a nosotros el puntapié inicial para vivir de una forma distinta. Vamos a la palabra. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, esa palabra, testigos, y Dios también de cuán santa y justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, si desglosamos esa palabra, nos habla de, el apóstol Pablo nos habla de tres cosas importantes, ¿sí? Primero, habla del trabajo. En el versículo 9 habla del trabajo, que es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como padres de llevar adelante nuestra familia por medio del sustento que tenemos que llevar a nuestros hogares. Que eso en muchos de los libros de la Biblia habla como algo primordial, como que el trabajo es un mandato para nosotros los papás. Después habla de ser testigos, ¿sí? Y dice, la palabra así, en Primera de Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de las maneras que os hemos mandado. Ahí nos confirma a nosotros lo que habíamos dicho primero, lo del tema del trabajo, que hagamos con nuestras manos de la manera que nos manda el Señor, ¿sí? Y cuando hablamos de testigo nos vamos a la palabra en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 9.
de un versículo muy conocido y dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tus manos, y estarán como frontal entre tus ojos. Y esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra casa lo ponemos en práctica, porque dice: y la escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Nosotros tenemos como costumbre en nuestra casa escribir en un papel versículos que a nosotros nos llegan y ponerlo en las paredes de nuestra casa, en el comedor, en la cocina. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan alimentarse de alguna forma de esa palabra que a veces, como decía yo, no les llega, porque ellos están viviendo, sus hijos y los míos, un tiempo por ahí distinto. Ellos piensan que hoy no es el tiempo de Dios, pero nuestra obligación como sus papás es transmitirle de alguna forma, buscando estrategias para que ellos puedan asimilar y masticarla esa palabra, ¿sí? Esa forma es una forma de dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros como papá, ¿sí? El poder pegar, ahí dice pegar en los postes o en las puertas. En otros dice, en otras versiones dice en los dinteles, ¿sí? Pero eso es una estrategia buenísima para poder llevar adelante nosotros el conocimiento de la palabra de nuestros hijos. Porque hay una palabra que dice que la palabra no vuelve vacía. O sea, si ellos la pueden leer, si ellos la pueden asimilar de esa forma, seguramente de alguna forma le va a llegar a ellos, ¿sí? Y ahora bien, si nosotros no somos testigos, no somos de testimonios para ello, de nada les sirve. O sea, nosotros no podemos llevar lo que nosotros no vivimos en la casa, o lo que vivimos en la casa, vivirlo de otra forma en la calle. Ellos tienen que ver que nosotros no tenemos dos formas distintas de vida. Ellos tienen que ver que somos de un solo comportamiento, como lo dice luego en el versículo 12 de la palabra que habíamos compartido primero. Pero dice también que en Juan 5:19, todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, ¿sí? Porque ese versículo, eso cortito, esa fracción de ese versículo es importantísimo, porque ellos van a ver reflejado en nuestro comportamiento lo que ellos van a hacer. Más allá de que ellos puedan actuar de otra forma, pero van a ver en nosotros una persona distinta, y van a saber que esa persona distinta es su papá o su mamá. Porque yo sé que hay familias en las cuales hay cabezas de hogares que son las madres, ¿sí? Y el comportamiento de la mamá o del papá es la que va a poder llevar adelante ese ejemplo para ellos. Ahora habla de un comportamiento, ¿sí? Y en ese de hablar del comportamiento, nos dice de que tenemos que ser personas íntegras, justas y honradas, buscando siempre que estar en santidad. En ningún lugar de la Biblia dice que para nosotros esto va a ser fácil, ¿no? El tema de poder buscar eso, de buscar ser santos como Dios nos quiere. Pero podemos intentarlo. ¿Cómo lo podemos intentar? Obedeciendo a Dios, tratando de llevar una vida distinta a la que teníamos antes, o sea, una nueva vida, siendo justos, siendo honrados, dominando nuestro carácter, que es algo que nos cuesta mucho a veces con nuestros hijos, ¿sí? Y respetando la autoridad, porque si ellos ven en nosotros que somos respetuosos de nuestras autoridades, no solamente en la iglesia, sino también en el trabajo, ellos van a poder asimilarlo a eso, ellos lo van a poder tomar como ejemplo. Cuando hablaba de
respetar la autoridad. Cuando yo cuando empecé cuando conocí del Señor, cuando recién comencé a andar el camino de Cristo, me tocó en una iglesia un pastor que puso a disposición su pastorado por el tema de el comportamiento de sus hijos, ¿sí? Pero la conducta de ese pastor no tenía nada que ver con el comportamiento que tenían sus hijos, ¿sí? Porque él era una persona honesta, justa, como decía, buscaba la santidad. Pero en eso aprendí también para con mis hijos, y yo creo que es importante para cada uno de nosotros como papá, el poder entregarle todo eso al Señor, entregarle a nuestros hijos, descansar en lo que el Señor va a hacer en sus vidas, abandonarlos, como decía una palabra, como me dijo ese pastor una vez. Yo lo abandoné a mi hijo, así me dijo, para que el Señor lo trate, para que el Señor haga en él la obra, ¿sí? Por supuesto que, como le decía recién, como no tenía nada que ver la conducta del pastor con la de su hijo, se le pidió que el pastor siga al frente de la iglesia, ¿sí? Pero eso de abandonarlo a él le sirvió para descansar en lo que el Señor iba a hacer en la obra de él, en la obra de su hijo en realidad, ¿sí? Y tanto se oró en eso que el Señor restauró esa relación de padre e hijo, que es la que quizás a veces nosotros tenemos también un poco cortada, quizás un poco desconectada con nuestros hijos. Pero yo creo que ese es el secreto, abandonarnos a nuestros hijos, al Señor, descansar en que el Señor va a hacer la obra en ellos. También me pasó que en ese sentido una vez yo también me sentía afligido por una situación con mi hijo, y alguien en esta iglesia me dijo, yo tenía la duda de poder compartir la cena, y sin embargo esta persona se acercó y me dijo: Jorge, no podés permitirte perder el gozo de poder compartir la cena, porque así como ese pastor no tenía nada que ver con la conducta de su hijo en ese momento, yo tampoco tenía nada que ver con la conducta de mi hijo. Pero ese es el afán nuestro, el deseo nuestro en realidad, de que nuestros hijos lleguen siempre al Señor o vuelvan al Señor, como en el caso mío, porque mis hijos conocen de Dios, pero oramos siempre con mi esposa, y yo sé que hay personas en la iglesia que oran por mis hijos y por los hijos de ustedes, por muchos de ustedes que también pasan por la misma situación. Pero el Señor es un Dios de promesa. El Señor todo lo que promete lo cumple. Por eso les quería compartir una promesa del Señor, ¿sí? Pero antes de eso, decirles que nosotros como papá tenemos deberes con nuestros hijos, deberes que debemos cumplirlos, ¿sí? El deber que tenemos es importantísimo, el poder amarlos, ¿sí? El poder hacerles sentir nuestro amor, ese amor que Cristo tiene con nosotros, que nosotros los podamos hacer sentir de alguna forma. Otro deber que tenemos es orar por ellos, bendecirlos, buscar, como decía recién, con alguna estrategia de poder instruirlos en la palabra, aunque a ellos a veces les cuesta, ¿sí? Hermanos, quiero compartirles Isaías 59:21, que dice así: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío, que es el Espíritu Santo, que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora
y para siempre. Hermano, eso es una promesa del Señor para nosotros que somos papás, ¿sí? No nos olvidemos nunca de eso. Descansemos en que el Señor va a hacer la obra siempre en nuestros hijos.